Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. Hoy en este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos la vida y el legado. Y sus frases emblemáticas de estos visionarios y desentrañamos los momentos clave de sus vidas que transformaron la manera en que percibimos el mundo. No te pierdas la oportunidad hoy de descubrir las historias fascinantes y cómo sus palabras resonaron a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos del legado duradero de Stephen Hawking, la mente que viajó más allá de las estrellas. Soy Stephen William Hawking. Nací el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei, en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Desde joven, mi curiosidad sobre el universo me llevó a hacer preguntas que parecían no tener respuesta, pero nunca dejé de buscarlas. Pese a los desafíos que enfrenté en mi vida, mi mente viajó a lugares donde mi cuerpo no pudo llegar. Esta es mi historia, una que demuestra que los límites físicos no son barreras para alcanzar las estrellas. Mi infancia y juventud. Mis padres, Frank y Isobel Hawking, siempre valoraron la educación. Aunque no éramos una familia adinerada, mi padre trabajaba como investigador médico y mi madre como secretaria en una institución educativa. Mi infancia estuvo marcada por su amor por el aprendizaje y los libros. Nací en Oxford durante la Segunda Guerra Mundial, pues mis padres se mudaron temporalmente allí para escapar de los bombardeos en Londres. De niño, no fui un estudiante destacado. En mi escuela secundaria, en St. Albans, mis notas estaban lejos de ser excepcionales, aunque mis profesores notaron mi interés por la física y las matemáticas. Mis amigos me apodaron Einstein, más como una broma que como un reconocimiento, pero en mi interior sabía que quería entender el universo en toda su complejidad. En casa, éramos una familia peculiar. Recuerdo cenas en las que todos estábamos absortos leyendo libros en lugar de hablar. Quizás por eso desarrollé un amor profundo por la ciencia y las ideas abstractas. Más tarde, ingresé en la Universidad de Oxford para estudiar física. Aunque inicialmente me sentí aburrido por la falta de desafíos, encontré consuelo en los debates intelectuales y en mi creciente interés por el cosmos. Mi diagnóstico de ELA y mi superación. Durante mi tiempo en la Universidad de Cambridge, donde continué mis estudios en cosmología, empecé a notar algo extraño. Me caía con frecuencia, tenía dificultad para moverme, y mi habla comenzó a deteriorarme. A los 21 años, me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, y en la mayoría de los casos, es mortal en pocos años. Los médicos me dieron una esperanza de vida de 2 años. En ese momento, sentí como si mi mundo se desmoronara. Era joven, lleno de sueños y con un futuro prometedor, pero la vida parecía haberme quitado todo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontré la luz. Conocí a Jane Wilde, quien más tarde se convertiría en mi esposa. Su amor y apoyo me dieron un propósito para seguir adelante. En lugar de rendirme, decidí que mi mente sería mi mayor fortaleza. Pese a mi creciente discapacidad, comencé a trabajar en mi tesis doctoral sobre los agujeros negros y el origen del universo. Me di cuenta de que, aunque mi cuerpo estaba perdiendo funciones, mi mente seguía siendo un vasto universo por explorar. En ese desafío encontré la motivación para dedicar mi vida a la ciencia. Revolucionando la cosmología. Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue mi descubrimiento sobre los agujeros negros. Tradicionalmente, se pensaba que los agujeros negros eran objetos de los que nada, ni siquiera la luz, podía escapar. Utilizando principios de la mecánica cuántica y la relatividad general, propuse que los agujeros negros en realidad emiten una forma de radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión del universo. Mi trabajo sobre los agujeros negros me ayudó a comprender mejor cómo el universo podría haber comenzado. Junto con Roger Penrose,
demostramos matemáticamente que el universo tuvo un comienzo, un punto de singularidad donde las leyes de la física como las conocemos colapsan. Estos descubrimientos no solo me dieron renombre en el mundo académico, sino que también inspiraron a una nueva generación de científicos a explorar las fronteras de la cosmología. A pesar de mi creciente fama, la vida diaria seguía siendo un desafío. A medida que mi enfermedad progresaba, dependía cada vez más de dispositivos de asistencia. Cuando perdí mi capacidad para hablar debido a una traqueotomía, comencé a usar un sintetizador de voz. La ELA y mi superación. Cuando perdí mi capacidad para hablar debido a una traqueotomía, comencé a usar un sintetizador de voz, lo que permitió que mi mente continuara comunicándose con el mundo. Fui autor y divulgador científico. Además de mi trabajo en la física teórica, siempre sentí una profunda responsabilidad por compartir el conocimiento científico con el público general. Creía que la ciencia debía ser accesible para todos, no solo para los académicos. Por eso, en 1988, publiqué una breve historia del tiempo. En este libro, intenté explicar conceptos complejos como el Big Bang, los agujeros negros y la naturaleza del tiempo de manera sencilla. Nunca imaginé que se convertiría en un fenómeno mundial. Vendió más de 25 millones de copias y fue traducido a más de 40 idiomas. El éxito del libro me permitió conectar con personas de todo el mundo. Recibí miles de cartas de lectores que me agradecían por ayudarlos a entender un poco más sobre el universo. Me di cuenta de que mi discapacidad no era una barrera para compartir mi conocimiento, sino una oportunidad para inspirar a otros. A lo largo de mi vida, participé en documentales, programas de televisión y conferencias. Incluso hice cameos en series como The Simpsons y The Big Bang Theory. Siempre me gustó usar el humor para conectar con las personas. Para mí, la ciencia no solo es rigurosa, también puede ser divertida. Mi vida personal y filosofía de vida. Mi vida personal estuvo llena de altibajos. Jane y yo tuvimos 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy. Aunque mi discapacidad puso una presión inmensa en nuestra relación, el amor que compartimos nos permitió superar muchos obstáculos durante años. Eventualmente, nuestro matrimonio terminó, pero siempre estaré agradecido por el papel que Jane jugó en mi vida. En 1995, me casé con Elaine Mason, una de mis enfermeras. Aunque nuestra relación también tuvo desafíos, ella estuvo a mi lado durante momentos críticos de mi vida. A lo largo de los años, aprendí a valorar cada momento y a apreciar a las personas que me rodeaban. Firmemente en mirar hacia adelante y no detenerse en las adversidades. Como dije una vez, mi filosofía de vida siempre estuvo centrada en la curiosidad y la resiliencia. En 1995, me casé con Elaine Mason, una de mis enfermeras. Aunque nuestra relación también tuvo desafíos, ella estuvo a mi lado durante momentos críticos de mi vida. A lo largo de los años, aprendí a valorar cada momento y a apreciar a las personas que me rodeaban. Mi filosofía de vida siempre estuvo centrada en la curiosidad y la resiliencia. Creía firmemente en mirar hacia adelante y no detenerse en las adversidades. Como dije una vez, aunque la vida parezca difícil, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza. Esa esperanza me permitió desafiar las expectativas médicas y vivir hasta los 76 años, mucho más de lo que nadie había previsto. En mis últimos años, seguí trabajando en la ciencia. Aunque ya no podía moverme ni hablar por mi cuenta, la tecnología me permitió continuar comunicándome y explorando el universo. Reflexioné mucho sobre la humanidad, el futuro y nuestra responsabilidad con el planeta. Me preocupaba el cambio climático, las armas nucleares y el impacto de la inteligencia artificial. Creía que era esencial que la humanidad encontrara formas de colonizar otros planetas para garantizar nuestra supervivencia. El 14 de marzo de 2018, fallecí en Cambridge, Inglaterra. Fue un día simbólico, pues coincidió con el cumpleaños de Albert Einstein. Aunque mi cuerpo finalmente se rindió, mi legado vive en las mentes de aquellos que continúan explorando los misterios del universo. Mi historia es una prueba de que las limitaciones físicas no pueden detener a una mente decidida.
Inspiré a millones a mirar hacia las estrellas y preguntarse qué hay más allá. Espero que mi vida sea recordada como un ejemplo de perseverancia. Mis frases más famosas. El universo no sería gran cosa si no fuera el hogar de las personas que amas. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Aunque la vida parezca difícil, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza. Mira hacia las estrellas y no hacia tus pies. La vida sería trágica si no fuera graciosa. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.